Voy a pedir que abran sus Biblias, si trajeron, si no, acérquese a un cristiano que tenga una. Y vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 5 y el versículo 6. Hebreos, capítulo 11, 5 y el versículo 6. Tenemos aquí el cuadro de honor de los hombres y mujeres de la fe. Así que Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de participar de tu palabra. Señor, y te pedimos que seas tú hablándonos, que tu siervo hable lo que ha de hablar y calle cuando he de callar. Señor, que seas tú enseñando a cada uno de nosotros. Y Señor, permite que nuestros corazones, nuestras mentes estén preparadas para recibir con toda humildad y reverencia lo que tú nos quieres decir en esta mañana, en este día. Y Señor, que seamos prontos para poner en práctica lo que aprendemos, no sea que lo olvidemos, Señor, y tengamos pérdidas. Oh mi Dios, habla a tu pueblo, usa a tu siervo y bendice esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje de esta mañana es Agradando a Dios. Agradando a Dios. Me imagino que tal vez el pastor lo puso en la pantalla. Y el texto es Hebreos 11, 5 y 6. Y el subtítulo o la idea principal del mensaje es agradando a Dios para ser un buen líder espiritual en la casa y en la iglesia, ya que ese es el reto, que cada uno de nosotros pueda liderar, guiar, llevar a otros por el buen camino en el Señor. Como introducción, quería compartir con ustedes que este pasaje que acabamos de leer, esta es la historia de un hombre tan excelente que según Martín Lutero, su historia debería ser escrita con letras doradas. Y saben, 3 libros de la Biblia nos dan testimonio de Enoc. 3 libros como testigos. Y según la palabra del Señor, nos habla en su santa palabra de Enoc. Y según la Biblia, se necesitan 2 o 3 testigos para que una declaración o un testimonio o un asunto sea verdadero. Pues encontramos eso en Números 35:30, en Deuteronomio 19:15, en Mateo 18:16, las mismas palabras del Señor Jesús, y en 2 de Corintios 13:1, para que en boca de 2 o 3 testigos todo asunto sea verificado, sea verdadero. Bueno, con respecto a Enoc, tenemos el testimonio de la palabra de Dios. Y tenemos 3 libros de la Biblia que nos hablan de este hombre, Enoc, cuyo nombre significa dedicado, consagrado. Saben que cada nombre tiene un significado. Algunos de ustedes quizás no quieren saber el significado de su nombre y algunos no lo quieren publicar, pero Enoc significa dedicado, consagrado, y vamos a ver por qué ese nombre. Algunos de nosotros nos dieron el nombre, por supuesto, al nacer,
y no sabíamos el carácter, pero la mayoría de los hombres, de los héroes de la fe, los personajes de la Biblia, tienen un significado, su nombre, como Jacob, como José, como Judas, tiene un significado. Jesús, cuyo nombre era Yehoshua o Joshua también, Josué, es el mismo nombre que usamos en nuestro español, Jesús, salvación. Entonces tenemos a Enoch, y 3 libros nos hablan de él. El primero es Génesis, capítulo 5, y si quieren anotar ese pasaje y luego leerlo, o tal vez lo vamos a leer un poquito ahora más tarde. Génesis, capítulo 5, versículos del 18 al 24, donde se nos dice de sus abuelos y de sus padres. Allí en Génesis se nos cuenta 2 veces en el mismo pasaje de Génesis, capítulo 5, del 18 al 24, que Enoch caminó con Dios. En algunas versiones de la Biblia, acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, tenemos traducciones que se acercan un poco más. Yo desde niño, desde muy pequeño, que aprendí a leer en la Biblia, yo aprendí a leer a la edad de más o menos casi 5 años, con un Nuevo Testamento que nos regalaron, no tenía dibujitos, así que ese fue el primer libro que yo, y era la Reina Valera. Por eso me encanta la Biblia de las Américas, me encanta la Nueva Biblia de las Américas. Hay unas traducciones que no son traducciones literales, pero están bien, aceptables también. Entonces, por eso leo. Y algunas traducciones, ¿verdad?, de la palabra nos dice que anduvo con Dios. Algunas aún dicen anduvo fielmente con Dios. Así que andar o caminar denota la misma cosa, caminar, andar. De hecho, la palabra para andar o caminar, de la que nos habla en Efesios, digo pues andar en el Espíritu, andar, allí tiene algo interesante, porque andar en griego es peripateo, así se dice andar, caminar. Y es interesante que peri es periferia, círculo. Entonces, el mundo no es cuadrado, ¿verdad? Es como redondo. Interesante, peri, círculo, y pateo. Cuando estás caminando, pues estás como pateando, ¿no? Entonces, peripateo quiere decir por donde camines, por donde andes, sé quién eres. Por eso dice la Biblia, andad en el Espíritu, no solamente en la iglesia, pero en la casa, en el cuarto, en todo lugar donde nos encontremos. Así que cuando la Biblia dice que Enoch caminó con Dios, anduvo con Dios, también denota constancia en su caminar con Dios. No era algo intermitente, era constante, porque tiene la misma connotación en el idioma hebreo también de caminar por donde andas, es ser igual, es ser el mismo, no vivir una vida de doble cara. Entonces tenemos eso interesante en la vida de Enoch, y 2 veces en Génesis dice que anduvo con Dios, caminó con Dios, pero también dice que por 300 años. Él a la edad de 65 años engendró a un hombre llamado Matusalén, el hombre que más años vivió. Sabemos que su papá se llamaba Jared, que significa uno que desciende, y otros han dado la connotación que Jared significa postrado, que desciende, que se humilla. Y no es de extrañar que un hombre que se arrodillaba ante Dios tuvo a un hijo que caminó con Dios. Interesante, ¿verdad? Si quieres que tus hijos caminen con Dios, ora. Ellos tomarán decisiones, a veces buenas, a veces malas, pero tú sigue postrándote delante del Señor. Pero no vamos a hablar de Jared, estamos hablando de Enoch. Así que dice que 300 años caminó con Dios después que engendró a Matusalén.
También nos dice, eso lo dice en el versículo 22 y 24, para que ustedes puedan corroborar eso en sus Biblias de Génesis capítulo 5. Dice 2 veces, y caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios por 300 años. Interesante, acuérdense de eso. Y dice que engendró hijos e hijas y caminó con Dios. Ese es el primer testigo que tenemos, Génesis capítulo 5, que nos habla de Enoc. El segundo es el que leímos ahora de Hebreos capítulo 11, versículo 5 y 6. Por la fe Enoc fue trasladado, una Biblia en inglés dice fue llevado arriba, trasladar, llevar arriba, transponer, es decir, como dice la Reina Valera, fue traspuesto, es decir, que Dios se lo llevó arriba. Y dice, porque fue traspuesto para no ver muerte. ¿Cuántos de ustedes sabían que Enoc fue el primer patriarca o antepatriarca que no vio la muerte? El segundo fue Elías. Así que tenemos entonces que Enoc no experimentó la muerte. Y si vemos en Génesis capítulo 5, la descendencia de Adán, Adán murió ¿a qué edad? 930 años, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no estaban allí, espero. Pero Enoc dice, y Adán vivió 930 años y murió, y luego Set, y luego el otro, y luego el otro, y murió. Llegamos a Enoc y no murió, sino que fue traspuesto, fue llevado por Dios. Así que un día Enoc salió a caminar con Dios, como hacía todos los días, hablar con Dios, y de pronto estaba caminando y de pronto ya estaba en la misma presencia de Dios sin experimentar la muerte. Lo que nos dice que tal vez su familia estaba muy preocupada, ¿no? Dijeron, ya le pegó el Alzheimer al viejito, se nos perdió, fue al HIV, no encontró el camino de regreso, pero sabemos lo que pasó. Dios lo trasladó arriba, Dios se lo llevó. Qué hermoso, ¿no? Porque caminaba con Dios. Y luego, ¿verdad? Allí en Hebreos habla de su fe, habla de su vestigio, habla de, explica que andar o caminar con Dios es agradar a Dios. ¿Se acuerdan que Génesis dice 2 veces que Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios? Miren la expresión que usa Hebreos. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Decía un teólogo que excelente, me encanta, tengo sus comentarios, decía que el mejor comentario para la Biblia es la Biblia misma. ¿Está bien? Así que, fíjense, si leemos en Génesis que caminó con Dios, Hebreo explica qué significa caminar con Dios. Es agradar a Dios, es estar con Él, es estar de acuerdo con Dios, es estar en comunión con Dios, es hablar el mismo idioma de Dios, es ver como Dios ve, es entender el pecado como Dios lo entiende, es mirar las cosas con los lentes de Dios. Le agradó a Dios, era una vida, caminar con Dios denota entonces una vida que agrada a Dios. Dice Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, caminar con Dios quiere decir que estaba caminando en la misma dirección de Dios, posiblemente agarrado de la mano de Dios, tomado de Dios. Y hermanos, acuérdense, vamos a hablar un poquito del reto de cómo ser un buen líder espiritual, así que recuerden eso. Entonces, Génesis nos habla un poquito de su historia, sus ancestros, y habla 2 veces que caminó con Dios. Hebreos amplía un poco más diciéndonos que agradó a Dios, ¿ok? Entonces explica un poco más, y también que lo hizo por 300 años, y que tuvo testimonio, dice, antes de ser traspuesto, no fue hallado, ¿verdad? Dice allí, porque lo traspuso Dios. Fue Dios mismo que lo trasladó arriba sin ver muerte. Y dice que antes de haber sido traspuesto, antes de que fuese traspuesto, tuvo
testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdense de eso porque vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y el tercer testigo que tenemos es nuestro hermano Judas. Judas tiene un solo capítulo, pero yo siempre digo capítulo 1, no sé por qué. Pero Judas 1, 14, ¿verdad? Si tienen su Biblia pueden ir allí a visitar a nuestro hermano Judas. Y dice el versículo 14 al 16, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Andan cómo? Según sus propios deseos. ¿Cómo anduvo Enoc? ¿De acuerdo con quién? Con Dios. Así que Judas dice que era Enoc un predicador también. ¿Okay? Era un predicador no muy querido, y algunos piensan que por eso se lo llevó Dios. Él no vivió muchos años, 365 años, en comparación de su hijo Matusalén, que fue el más longevo, que vivió 969 años, y otros más, Adán 930, Lamec y otros, era Jared, su mismo padre, que vivieron muchos años. En comparación, vemos aquí que Enoc no vivió muchos años en comparación de ellos. Pero ¿de quién sabemos hoy en día que ha vivido o que pueda vivir 365 años? Así que también es bastante, ¿verdad? Entonces nos dice Judas que Enoc era su predicación. Nos habla de la naturaleza de su predicación. No solamente que era un predicador, sino cómo predicaba, de qué predicaba, qué enseñaba. Interesante que este hombre, tenemos testimonio de 3 testigos. Génesis, la ley, ¿verdad? Tenemos Hebreos, que no sabemos la ciencia cierta quién fue su autor, pero también tenemos al hermano Judas, que nos dice que era un predicador que señalaba el pecado como era, etc. Y dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces tenemos aquí el testimonio de 3 testigos acerca de un hombre llamado Enoc, significa consagrado y, ¿ya se los olvidó? Dedicado, ¿se acuerdan? Dedicado, consagrado, acuérdense de eso, porque al final yo hago exámenes, ¿ok? Así que presta atención, no se duerman. Bien, entonces, todos estos 3 testigos de lo que hemos hablado nos hablan de un hombre que vale la pena estudiar su vida para entender cómo anduvo con Dios, cómo agradó a Dios y por qué es necesario que un líder espiritual que quiera guiar a su familia, la iglesia, ayudar a otros, debe ser una persona que agrade a Dios. Entonces vamos a aprender por lo menos, Dios mediante, 5 cosas que hablaremos hoy. Lo primero que vemos en la vida de Enoc es su fe. Versículo 5 de Hebreos, capítulo 11. 5 dice, por la fe Enoc. Es que si nos preguntamos, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Tienes que ser un hombre o una mujer de fe. Tienes que ser un hombre o una mujer de fe. Su fe era genuina. Fíjense que nos habla de la naturaleza de su fe. Era una fe genuina. ¿Saben por qué? Porque el objeto de su fe era Dios. Miren cómo dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ¿verdad? Y luego el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 6 explica la clase de fe que tenía Enoc.
El versículo 6 amplía la naturaleza, nos enseña la naturaleza de su fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? Levanten la mano. Todos tienen fe. La fe es un regalo de Dios, pero hay una fe que es el regalo de Dios, que es la fe salvífica, la fe que salva, la fe que nos pone en comunión con Dios. Y esa fe no es fe en ti mismo, no es fe en tu religión, no es fe en tus propios esfuerzos, en las obras, es fe en el objeto que es Dios. Es una fe que es fuera de mí. No estoy teniendo fe en mí, sino en Dios. A veces le pregunto a las personas y le digo, ¿por qué eres salvo? Y a ver, ¿qué contesta la gente? Bueno, soy salvo porque yo me arrepentí. Y a veces me dicen que yo soy muy duro. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más me dices? Bueno, porque yo pasé adelante. Porque hice la oración de fe. Porque, y me dicen, pastor, o hermano, o Alex, pero por fin, ¿sabes por qué eres salvo? Porque Cristo murió en la cruz. Porque si lloraras todo un día, si te tiraras al piso, si hicieras obras, si hicieras todo, si aún te colgaras en una cruz, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie sería salvo. Así que Enoc, la naturaleza de su fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que viene a Dios como el objeto de su fe, crea que Él es. Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó, y voy a los hijos de Israel en Egipto y les digo, bien, tú me enviaste, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Ahora, nadie llega a un lugar y dice, buenos días, yo soy, y ahí se queda. A ver, ¿verdad que te entra como hormiguitas? A ver, ¿quién eres? Imagínense que llega el pastor Héctor y diga, buenas noches, yo soy, y allí se para. ¿Yo soy quién? ¿Saben por qué Dios aparentemente, gramaticalmente cometió un error allí? Aparentemente, al no presentar su nombre. Porque yo soy tu salvación, tu paz, tu amor, tu vida. Deletreemos el alfa y la omega, Aleph Tav, A a Z, y tú encontrarás que en las letras puedes deletrear cualquier palabra. ¿Qué encontramos por la P? Pureza. ¿Qué encontramos por la A? Amor. ¿Qué encontramos por la P? Paz. S, salvación. Por eso Dios no definió su nombre como algo así como que, bueno, yo soy Juan, yo soy Julio, yo soy Antonio, yo soy Alex. No, yo soy el que soy. Moisés, Iglesia Ciudad de Gracia. Dios es todo lo que tú necesitas. En Él está todo lo que necesitamos. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué usted no cree en la pérdida de la salvación? Cuando aparentemente en la Biblia hay indicios de que alguien que peca puede perder su salvación. Les dije hace rato que el nombre de Jesús significa salvación. Entonces, la salvación, a ver, ¿a cuántos de aquí, y pueden levantar la mano, a cuántos de aquí se le ha perdido alguna vez una pluma? Y a mí se me perdió. Se le ha perdido una pluma, un anillo, los lentes, las llaves. Imagínate que Dios te da la salvación para que tú la retengas. Decía el pastor John MacArthur, si alguien pudiera perder la salvación, la va a perder. Porque no depende de mí. Cuando la Biblia dice, yo soy tu salvación, ¿cómo es posible que, ¿dónde dejé a Jesús? A ver, yo lo tenía por aquí. No, es imposible. La salvación me tiene a mí, Juan capítulo 10. Y dice, ellas están en mi mano, ¿y quién las puede arrebatar de mi mano? La salvación me tiene a mí. Tú no tienes la salvación te tiene a ti. ¿Y qué dijo Jesús? Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Así que la naturaleza de la fe de Enoc era el objeto, era que él adoraba a Dios. Él es, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es, que Él existe, que le hay. Así que, ¿quieres ser un buen líder espiritual?
examina la naturaleza de tu fe. Hay gente que dice que tiene fe en su propia fe. Hay gente que dice la oración tiene poder. Y yo no repito las cosas, yo digo, Dios tiene poder. Y por fe yo sé que Él va a obrar por mí. Pero ¿saben quién tiene poder? Dios. Dios es el que tiene poder. Así que la naturaleza de su fe, wow, tremenda. Era genuina porque el objeto de su fe era Dios, no su nacionalidad. A veces hay personas, aquí no hay ningún argentino, le dice el niño argentino a su papá, le dice, papá, cuando crezca, yo quiero ser como vos. Le dice, sí, hijo, ¿por qué? Para tener un hijo como yo. Quita eso de allí de YouTube. Hay personas que tienen tanto orgullo de su sangre, o porque soy judío, o porque soy griego. ¿Saben? La naturaleza de la fe de Enoc era el objeto de su fe. Dios. Era genuina, era verdadera, no dependía en su descendencia o color ni sus obras, sino su confianza plena en Dios para su propia salvación. Era Dios. Interesante. ¿Quieres ser un buen líder espiritual? Es importante que examines, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos si estáis en la fe. Y fíjense que usa el artículo definido la fe. También dice en Hebreos, por la fe. Es decir, una fe que salva. Y esa fe que salva es la fe que confía solamente en Dios para su salvación. Así que tenemos allí eso, ¿verdad? Enoc conocía a Dios, conocía sus atributos. Para ser un buen líder espiritual, para guiar a mi familia, es importante conocer a Dios. Hermano, qué triste que muchas personas que tienen años en el Evangelio no pueden nombrar 5 atributos de Dios. Es como cuando le preguntamos a las personas en la calle, a ver, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo primero que dicen? Dios es amor, ¿verdad? Y le preguntas, Dios es amor. Y Dios es amor. Pero ¿y qué tal un Dios de ira? Un Dios justo, un Dios que odia el pecado, un Dios que no tolera la maldad, un Dios santo que no mira el pecado. Entonces empezamos, ¿saben? Es interesante que un buen líder espiritual cree que Dios es, que le conoce. Así que Enoc, su fe, él conocía a Dios, los atributos de Dios. Y mientras más conoces a Dios, más le amas, más le agradas. ¿Y qué dice el dicho? Dime con quién andas. Así que ¿con quién andaba Enoc? ¿Con quién caminaba Enoc? Con Dios. ¿A quién se parecía Enoc? ¿Qué va a ver la gente? ¿Qué necesita tu esposa ver en ti, varón? A Dios. ¿Y sabe cómo lo va a ver? Cuando tú conoces más a Dios. Pero no un conocer solamente intelectual, es un conocer experimental, caminar con Dios, saborear a Dios, comer la palabra a través de la oración, de la palabra. Es una intensa comunión con Dios. Es que cuando lees la palabra de Dios no quieres dejar de estudiarla, y cuando hablas con Dios no quieres dejar de hablar con Él. Es una comunión tan íntima, tan hermosa, que la gente dice, wow, se parece a Dios. ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? Tuvo que ponerse un velo porque su rostro brillaba. La manera de ser un buen líder espiritual es conocer a Dios, pasar tiempo con Él. La gente va a ver a Dios en ti. Tus hijos necesitan ver a Dios en ti. Interesante. Mientras más tiempo pases con Dios, te vas a parecer más al Señor. Y de hecho, ese fue el propósito por el cual fuimos escogidos, según Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice que fuimos escogidos para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Interesante. Por eso somos llamados cristianos. Es la única religión que no se autodenominó somos cristianos. Y Jesús dijo en Juan 8:29,
porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que si Cristo está en tu vida, Él es el Señor de tu vida, entonces vas a hacer lo que le agrada a Dios. ¿Qué es? Caminar con Dios, andar con Dios. Entonces, lo primero que vemos allí, la primera característica de un buen líder espiritual, de una mujer espiritual que guía, es que tiene una fe genuina, que le cree a Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, tu esposa necesita ver a Dios en ti, tus hijos necesitan ver a Dios en ti, la iglesia necesita ver a Dios en ti, el mundo necesita ver a Dios en ti. Y al igual que el profeta Isaías, Enoc, al conocer a Dios, se dio cuenta de su miseria y fue salvo. ¿Y cómo sabemos que fue salvo? Se lo llevó Dios. El mismo Señor se lo llevó. El mismo Señor, Él confió en Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Tienes fe en ti mismo y lo que haces? ¿O en el crucificado y resucitado? ¿Cómo está tu fe? Enoc fue salvo porque creyó a Dios, creyó que Él era quien decía que Él era, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él, que Él es el único que te puede salvar. En segundo lugar, tenemos el enfoque en la vida de Enoc. Miren el enfoque de su vida. En el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y luego que dice, y que es galardonador de los que le buscan. Esto implica lo que Dios aprueba, que es galardonador de los que le buscan. Entendamos algo importante aquí. Aquí no está hablando tanto de el galardón como el regalo, sino que está hablando de la aprobación de Dios. ¿Qué es lo que quiere un niño que está aprendiendo a tocar el violín? ¿Qué es lo que quiere? Que su maestro diga, bien hecho. ¿Qué es lo que quiere Asaf? Que la hermana Damaris diga, así es, hijo, lo hiciste bien. Y él está feliz porque su madre lo reconoce. Entonces el enfoque en la vida de Enoc era ser aprobado por Dios. Eso es lo que significa, y que es galardonador de los que le buscan. Enoc agradó a Dios, anduvo con Él porque confiaba en Dios. Enoc agradó a Dios y anduvo con Dios porque buscaba la aprobación de Dios. Y eso es lo que nos dice en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir en la carne aquí significa no temer a Cristo. Más adelante lo explica. Interesante. Podemos buscar allí en Romanos 8 para leer un poquito el contexto. Rápidamente, en Romanos 8, versículos del 6 al 8, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es que busca, ¿cuál era su fe genuina? Porque creía en Dios, porque confiaba en Dios, porque Dios era su todo, su vida. En segundo lugar, su enfoque. Él buscaba la aprobación de Dios. Interesante que hay hombres que no le importa si el perfume que usan le gusta a su esposa. Pero es que a la secretaria le gusta mi perfume. Interesante, ¿no? Hay personas que buscan la aprobación del amigo, del compañero de trabajo, y por eso a veces la gente que viene a la iglesia y no tiene una fe genuina se siente bajo la presión del mundo
y comienzan a maldecir como el mundo maldice, a actuar como el mundo actúa. Todos roban, todos dicen malas palabras, todos miran pornografía, todos. Entonces, buscar la aprobación de quién. Eso implica de quién eres. Enoc buscó la aprobación de Dios. Un buen líder espiritual, hombre o mujer, busca la aprobación de Dios. Quiere complacer a aquel que le dio la vida, aquel que le sostiene, aquel que es todo para él. Enoc vivió en una época horrorosa y perversa. ¿Cuántos han leído el capítulo 6 de Génesis? Terrible, no tengo tiempo para explicar, pero había hasta, según algunos comentarios, habían demonios que habían poseído hombres, que se habían metido en la intimidad con mujeres, nacieron los Nefilim y había gigantes, eran hombres perversos. Miren, no tengo que explicarlo mucho. ¿Qué pasó después de Génesis 6? ¿Qué vino? El diluvio. No podía seguir una raza tal, una generación tan perversa, tan cruel y perversa, que miren que Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Si no había un momento en esa generación que alguien dijera, vamos a hacer algo bueno. En esa época fue la que vivió Enoc. Enoc caminó con Dios cuando sus contemporáneos vivían diferente. Él no se congració con el mundo. Enoc decidió buscar la aprobación de Dios y no del mundo que le rodeaba, y su familia fue salva. Miren que su bisnieto Noé, con sus hijos, sus nueras y su esposa se salvaron. Sabes, a veces tu propia familia no te va a aprobar. Voy a contar una pequeña historia rapidito. Tengo 2 hijos y uno de ellos estaba haciendo algo que no estaba bien. Y mi hijo, el otro, le dijo, eso está mal, eso es pecado. ¿Saben qué dijo el otro? Dijo, pero eres mi hermano. Como diciendo, ¿por qué no apruebas? Somos hermanos. A lo que mi otro hijo le dijo, puedes ser mi hermano, pero prefiero estar bien con Dios antes de estar bien contigo. Especialmente si estás haciendo algo malo. ¡Wow! Yo me sentí tan orgulloso, tan feliz. Y quiero decirte, en un mundo perverso, donde todos van hacia allá, donde todos dicen, donde todos miran, y alguien en una ocasión dijo, si quieres hacer lo correcto, tendrás que estar dispuesto a hacerlo solo. ¿Saben? Cuando Jesús resucitó, estaba en el mar de Galilea, Jesús habla con Pedro y Jesús le había dicho a Pedro, sígueme tú, Pedro, sígueme. Entonces Pedro, caminando con Jesús en la orilla de la playa del mar de Galilea, mira hacia atrás y ve que viene Juanito, ¿no? El discípulo amado. Y Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Qué le dijo el Señor? En buen mexicano, en buen español, le dijo, Pedro, eso no es tu problema. Si yo quiero que él llegue hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, Pedro? Tú sígueme. Pues Enoc, en una generación perversa, él caminó con Dios, no con el mundo. Voy a decir algo que me mete en problemas, pero una de las razones por la que en mi casa ni siquiera permito películas G, bueno, ya eso ni se oye, ¿no? General, familiar. Es porque en esas películas se blasfema el nombre de Dios. Hollywood solamente permite que se nombre a Jesucristo si se va a hacer como una maldición. ¿Sabían eso? ¿O no lo sabían? Pues ya lo saben. Y hay muchos cristianos, pero es que si yo digo que no voy a ver esa película, me van a mirar feo, me van a llamar el weirdo, como dicen en inglés, el raro, el extraño, el santito.
Entonces, por congraciarme con el compañero, con el amigo, con la novia, con quien sea, desagradamos a Dios. Enoc, porque él es galardonador. Él buscaba la aprobación de Dios. Así que, pregunto, ¿saben cuál fue el segundo libro que leí en mi vida? Se llama El progreso del peregrino, de John Bunyan. Me encanta. Lo he leído no sé cuántas veces. La película me encanta. Interesante que Cristiano ni siquiera se dejó disuadir de su esposa. Él fue y siguió. Pero interesante, ¿cuántos han leído el segundo libro? Cristiana. Su familia fue salva. A veces nos queremos congraciar con el mundo para agradar al mundo, y lo que hacemos es impedir al mundo que venga a conocer al verdadero Dios. ¿Saben? La gente se va a impresionar cuando tú tienes una fe genuina y tú buscas la aprobación de Dios. Tus hijos, tu esposa, se puede enojar contigo tu esposa, tus hijos, pero un día lo van a reconocer. ¿Cuántos sabían que Herodes escuchaba con agrado a Juan el Bautista? ¿Sabían? ¿Cuántos sabían eso? No lo soportaba el mensaje, no soportaba pero había una convicción en la vida de Juan el Bautista que le costó su cabeza. ¿Por qué? Porque agradaba a Dios. Un verdadero líder espiritual, hombre o mujer, tiene una convicción de que a Dios es a quien tengo que agradar. Número 3, su ocupación, su fe, su enfoque era Dios, agradar a Dios. Su ocupación, dice el versículo 6c en Hebreos capítulo 11, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador, aprobación, de los que le buscan. ¿Cuál era la ocupación de Enoc? Conocer a Dios, leer la palabra. ¿Saben? El consejo que siempre le doy a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños: estudia la Biblia todos los días. La gente me pregunta: pastor, ¿usted hace un devocional? No. Pastor, ¿usted no hace devocional? Lo hice por muchos años. Yo no hago devocional. Porque el devocional suena bonito, pero es ¿qué hacemos? Ok, ya leí el pasaje, ya lo leí y ya hice la oración. Es como que ya cumplí, ¿no? Pero debes estudiar la Biblia todos los días si quieres ser un buen líder espiritual. Tienes que orar todos los días, y no me refiero a la oración del volante, del lavaplatos, del baño, del hospital. ¿Saben cuáles son esas oraciones, no? Las de emergencia, porque me paré ya a la hora de ir al trabajo y como tengo que agradar al jefe, pues a Dios no me importa, salí corriendo. Pero la ocupación de Enoc, de los que le buscan. Si podemos definir cuál era la ocupación de Enoc como predicador, pero aquí su ocupación, ¿en qué se ocupaba? Como le decía Pablo a Timoteo: ocúpate de estas cosas. ¿De qué? De la lectura, de la exhortación. Hermanos, si quieres ser un buen líder espiritual, quieres ser un buen hombre, una buena mujer, tienes que ocuparte de Dios, de los que le buscan. Debes orar todos los días, debes estudiar la Biblia todos los días, debes pasar tiempo en comunión con Dios, caminar con Dios. Dice que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y si caminas como cristiano solo un día de la semana, es decir, el domingo, y los demás días caminas con el mundo, no te irás con Dios. Si el único día que tú lees y estudias la Biblia es el domingo, déjame darte una mala noticia: creo que no te vas a ir con Dios. ¿Cómo piensas que vas a vivir con Dios
donde vas a estar alabándolo en comunión con Dios allá en el cielo, si aquí tú no tienes nada que ver con Él? Es lógico, ¿no? Pastor, eso es muy duro. Sí, es duro. Y bueno, como predicador invitado, yo predico, digo todo eso y después le dejo el rollo al pastor Héctor, ¿no? Se pelean con él. Si tú no estudias la Biblia todos los días, si no oras todos los días, lo que estás diciendo es que tu ocupación en otras cosas es más importante que tu tiempo con Dios. Enoc buscaba a Dios. La familia y la iglesia necesita hombres que busquen de Dios y no hombres que quieren sacar provecho de ti. Seguimos. Número 4, su predicación, su fe, ¿verdad? Luego tenemos ¿qué? Ya se me olvidó, Antonio. Su enfoque, su ocupación, su predicación. Ahora vayamos a nuestro hermano Judas. Vamos a ver allí rápidamente porque se nos está pasando el tiempo. Creo que todavía, pastor, tengo tiempo, ¿verdad? Qué bueno. Su predicación. Vayamos a Judas capítulo 1, que es un solo capítulo. De estos también profetizó Enoc. La palabra profetizó aquí también es la palabra proclamar, es la palabra predicar, anunciar. Es decir, Enoc era un hombre predicador. Dice, de estos también profetizó Enoc, versículo 14. Y vamos a ver qué dice. Séptimo desde Adán. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Un buen líder espiritual siempre exalta a Cristo. Interesante que Enoc en Génesis, antes del diluvio, ya predicó de la segunda venida de Cristo. ¿Qué les parece? Exaltó a Cristo. Dice diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¡Wow! Con sus ángeles, con sus santos, hablando de la segunda venida de Cristo. Un buen líder espiritual no solamente hace todo esto que hemos dicho previamente, pero también predica, habla de Cristo, exalta a Cristo en su vida. ¿Sabes lo que van a hacer tus hijos? Ellos van a hacer lo que tú exaltas. El domingo, la pesca. Tus hijos van a hacer el domingo ir a la pesca. La bebida, las películas, las maldiciones, la montaña. Otra cosa. Un buen líder espiritual exalta a Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. La gente necesita líderes espirituales, la iglesia, el hogar, que exalten a Cristo. Y esa era la predicación de Enoc. Habló de Cristo en su segunda venida. Predicó para agradar a Dios, no a los hombres. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, para hacer juicio contra todos. A ver, ¿cuántas veces aparece la palabra impío, impíamente o impiedad aquí en este versículo 15? 4 veces. 4 veces. Así que si ustedes creen que yo soy duro, más duro era Enoc. Porque exaltaba a Cristo, pero confrontaba el pecado. Y una persona que confronta el pecado es una persona que agrada a Dios, porque Dios odia el pecado. A veces no queremos ofender a alguien con su pecado. Ay, no le voy a decir porque se ofende, no viene más o no me quiere más. Recuerdo una vez que un discípulo mío allá en Lufkin, una amiga, una señora, lo invitó para que le hablara a unos vecinos que solo hablaban español, les hablara del Evangelio. Entonces me llama la señora americana y me dice, Alex, después que tu discípulo le habló a mis vecinos, ya no me hablan, ya no me quieren. Y yo le dije, pues él los confrontó con su pecado, les habló de que todos somos pecadores, no les gustó. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No agradar a Dios sino a los hombres en tu mensaje, no ofender. Tienes muchos, y pues puede ser que estés conduciendo a muchos al camino ancho.
Puede ser que tu hablar, tu falta de exaltación a Cristo y tu falta de confrontar el pecado en otras personas, pero como dice en Efesios, hablando la verdad en amor. No tienes que ser odioso, no tienes que ser grosero. Decirle a las personas con amor, pero con amor decirles la verdad. Como decía un amigo, cuando le vayas a pegar a alguien con un ladrillo, fórralo en terciopelo, por lo menos. Pero hablar la verdad en amor. Pero Enoc, miren lo que dice el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! Interesante. Enoc, quiero decirte, amado pastor Héctor, observa lo que dijo Pablo, hermano. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En una generación perversa, maligna, cruel, Enoc caminó con Dios y lo demostró porque él estaba de acuerdo con Dios. El mensaje era exaltar a Cristo y confrontar lo que Cristo odia, el pecado. Y el pecado que va a llevar a muchos, a quienes tú piensas que amas, porque no les dices la verdad y le estás mostrando el camino ancho. Qué líder era Enoc, qué predicador, qué valentía. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, pastor Víctor, en Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Y saben qué? Pablo dijo, prefiero ser amigo de Dios, caminar con Dios, porque sabes, el mundo no te va a llevar al cielo, pero Dios sí. ¿Quién se llevó a Enoc al cielo? Dios. Porque agradó a quién. Si agradas al mundo, no eres de Dios. Porque nuestro hermano Santiago también lo dijo. Miren, en su predicación Enoc al pecado lo llamó pecado, versículo 14. Confrontó a los pecadores con el juicio divino y los llamó impíos, impíos por naturaleza. Nacieron en pecado, y dejar convictos a todos los impíos, versículo 14, la primera parte, impíos en sus obras, de todas sus obras impías, no solamente por naturaleza, pero también lo que hacían era malo. También la pecaminosidad de sus pecados, lo serio que era el pecado. Uno de los puritanos, que fue John Owen, escribió un libro llamado La pecaminosidad del pecado. Interesante. Y usted dice, pastor, eso es una redundancia. La pecaminosidad del pecado es como decir la maldad de la maldad. Pero ¿sabían ustedes que por la ceguera espiritual del hombre, él no entiende la seriedad de su pecado, a dónde lo va a llevar? Y es necesario que hayan líderes valientes, que conocen a Dios, que tienen fe en Dios, que buscan el agrado de Dios, la aprobación de Dios, para poder decirle a la persona que amas: vas por el camino equivocado, eres un impío, estás haciendo obras impías, y cuidado con lo que dices, porque miren lo que dice la última parte del versículo 14. Miren cómo dice, y de todas las cosas duras, las lujurias, las injurias, las blasfemias que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Se acuerdan lo que dije de la televisión? Un amigo, bueno, es amigazo así, pero Ray Comfort dijo en una ocasión: no miro televisión, pero no porque no me gusta, sino porque me gusta mucho. Interesante. ¿Cómo permitimos en nuestro hogar que nuestros hijos escuchen maldiciones, blasfemias en nombre de Dios? Un buen líder espiritual confronta eso.
su naturaleza pecaminosa, sus obras impías, la pecaminosidad, es decir, la seriedad del pecado. Si tú amas a una persona, de veras, vas a hacer todo lo posible, como decía el pastor Charles Spurgeon. Decía, voy a agarrarme de tu pierna y te voy a tratar de jalar y jalar y jalar para el reino de Dios hasta que llegues a las puertas del infierno y ya no pueda más. Interesante. Pero prefieres congraciarte con el mundo y no decirles la verdad. Pero un buen líder espiritual dice la verdad en amor, aunque te ganes muchos enemigos, pero tendrás a Dios como tu amigo. El mundo te llevará al infierno, Dios te llevará con él al cielo. ¿De quién quieres ser amigo? De Dios. Amén. La impiedad de la blasfemia, cuidado con lo que dices de Dios o a Dios, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Impíos, impiedad, impíos, 4 veces allí. Necesitamos líderes espirituales que tomen en serio la pecaminosidad, la seriedad del pecado. Es solamente unos videitos. No saben cuántos jóvenes se han quitado la vida por adicciones al internet. ¿Cuál es el país que más tiene suicidios en el mundo? Japón. Jóvenes que no llegan a los 22 años se suicidan. ¿Saben por qué? La adicción. Ahora tienen hasta novias cibernéticas. Es decir, no sé si así se dice, pero relaciones a través de sensoriales, computación y todo eso. Es un jueguito pequeño. Es solamente algo. Cuando aprendemos a ver la seriedad. ¿Y sabe cómo vemos la seriedad del pecado? Le costó al Hijo de Dios su vida, su sangre. Dios toma tan en serio el pecado que Él no mató a un gato, a un ángel. Dios mismo castigó a su propio Hijo por tu pecado. Así de serio es. Y Enoc, aquí en el versículo 14, confrontándoles, y luego dice, estos son murmuradores, querellosos. ¡Qué valiente! Por eso Dios se lo tuvo que llevar, lo andaban persiguiendo. Bueno, eso es una suposición mía. ¿Saben qué dijo Pablo, pastor Héctor? A los hermanos de Corintios: aunque amándoos más, se amaron. Porque aunque el mundo me ame menos, lo que más quiero es que Dios me ame y estar bien con Él. Número 5, creo. Bien, seguimos. Enoc predicó para Dios, es decir, para agradar a Dios, no a los hombres. En los años 80, un hombre llamado Rick Warren, en California, empezó a decir que había que eliminar ciertas palabras de la predicación: condenación, pecado, infierno. Y su iglesia se llenó. Pero decía el pastor Spurgeon: prefiero pastorear 10 ovejas que entretener a 100 cabras. Un buen líder espiritual en su predicación lo hace para Dios. ¿Quieres caminar con Dios y ser amigo de Dios e irte con Él? ¿O caminar con el mundo y ser enemigo de Dios e irte al infierno, al fuego eterno? ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un buen líder espiritual predica, habla lo que le agrada a Dios, aunque el mundo no le guste. Pero un día te lo van a agradecer. Alguien decía en una ocasión: prefiero que la gente se enoje conmigo aquí en la tierra y no en el infierno, que cuando estén allá digan: ay, sí, el pastor Ahumada, él me hablaba de Dios, que Dios lo bendiga. Pero imagínate gente en el infierno: ¿cómo es posible que no me hablaste de Cristo?
La gente no quiere oír el mensaje de Dios, pero no es lo que quieren, es lo que necesitan. ¿Qué le das a tus hijos para alimentarlos bien? ¿Dulces? ¿Candies? ¿O les das brócoli, pollo, frijoles? Pregunto yo, si no, pregúntele a mi nieto Elías si le gusta más brócoli o una barra de chocolate. ¿Pero qué necesita él? El brócoli. La gente no quiere oír lo que necesita. ¿Se acuerdan lo que le dijo el pueblo a Moisés? Háblanos palabras halagüeñas. Miéntenos. Muchos profetas murieron, fueron castigados porque hablaron la verdad, pero estaban bien con Dios y hablaban para agradar a Dios. Y vamos a seguirle porque falta un punto, creo. Si tu predicación agrada a los hombres y no a Dios, cuidado, puedes estar señalando a muchos al camino ancho, incluyendo posiblemente a tus hijos. ¿Por qué el hijo pródigo se fue de la casa? Porque su papá estaba firme. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? El papá pudo haber dicho, ay no hijo, mira, ¿sabes qué? Tráete a las muchachas para acá, para la casa, forma tu pachanga aquí, pero no te me vayas. ¿O no es así? ¿Han pensado en eso? Hijito, no te vayas, hijo, mira, es más, hijo, mira, yo te traigo las bebidas aquí a la casa. Y no es lo que muchos hombres hacen. Traen a la casa el pecado para que los hijos no se vayan, para que la gente no deje de seguir a Dios. Pero el papá, firme, llorando, con el corazón destrozado, le entregó los bienes que irrespetuosamente él los malbarató, los vendió barato y se fue a una provincia lejos y apartada que ningún GPS lo podía encontrar. Pero su papá estaba firme. Su papá estaba allí firme. ¿Y qué pasó? La historia dice que él volvió por la convicción de su padre. Una predicación que agrada a Dios. Observemos lo que muchos dijeron del más excelente expositor de la palabra de Dios, el mejor predicador del mundo, del universo. ¿Quién es? Jesucristo. Escuchen lo que dijeron de él. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Saben lo que significa dura? Aquí, insoportable. ¿Te imaginas que estés predicando y la gente te deje y se vaya? No se vayan, no se vayan. Les voy a echar cuentos, les voy a contar historias bonitas. No les voy a decir la verdad porque los hiere. Miren lo que dijeron del mejor predicador del universo. Dura es esta palabra, insoportable. ¿Quién la puede oír? Es insoportable. ¿Y qué pasó, Pastor Ahumada? Se fueron todos, ¿verdad? Los 5,000 y piquitos, o sea, 20,000 más o menos. Y los discípulos, Señor, se van. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Y ustedes también quieren eso? Porque él agradaba a Dios, como Enoc, que agradaba a Dios. Pero una pregunta, ¿se han hecho la pregunta de dónde salieron los 3,000 que se convirtieron en la predicación de Pedro? Posiblemente muchos de los que comieron el pan después de haber oído de la resurrección de Jesús. Pero Jesús no agüitó su mensaje. Su mensaje agradaba a Dios, como el de Enoc. Ustedes son pecadores, impíos, van por mal camino. Así que un buen líder espiritual predica para Dios, habla para agradar a Dios. Necesitamos líderes espirituales que prediquen para agradar a Dios y así poder llevar a muchos por el camino angosto. Y después se convirtieron más, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no estaban allí, pero eso lo dice la Biblia. Así que se convirtieron más. Y por último, ¿y cuántos dicen amén? Ya les agarré. Su anhelo, el anhelo de un líder espiritual. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su anhelo aquí en la tierra era el mismo que tendría en el cielo con Dios. Su anhelo era conocerle a Dios y experimentar cada día su presencia. Ese era el anhelo de Enoc, conocer a Dios, experimentar a Dios.
Por eso Dios se lo llevó. Y aquí tenemos el primero en no morir. La ampliación de este anhelo lo explica Pablo en Filipenses 3. Y tenemos que ir a Filipenses 3. Y creo que se me acabó el tiempo, pero si me dan unos minutitos más. ¿Está bien? ¿Para quién dice amén? Filipenses capítulo 3. Perdonen si quizás lloro cuando leo esto. Cada vez que leo esto lloro. El apóstol Pablo, capítulo 3 de Filipenses, desde el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Enoc, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ese era el anhelo de Enoc. Ese es el anhelo de un buen líder, es conocer a Dios, es experimentar a Dios. Imagínate que el pastor Héctor llega a la casa y le dice la hermana Damaris: Héctor, te hice unos tacos, pero como los niños se lo comieron, le tomé una foto. Ahí está, mira. ¿Qué dice el pastor? No, yo los quiero comer. Hay gente que se conforma solo con saber de Dios. Pero Pablo está diciendo aquí lo mismo que Enoc. Quiero conocerle, quiero abrazarlo, quiero saber a qué sabe Dios. Quiero comer, quiero abrazarlo, quiero sentirlo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también agarrado, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, el anhelo de Pablo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigo extendiéndome a lo que está delante. ¿Quién? Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El anhelo de Enoc era estar siempre con Dios. Yo me pregunto, y le pregunto a la gente, ¿quieres estar en el cielo? ¿Qué dice la gente? A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué cree que dice? ¿Y por qué no estás el domingo en la iglesia? ¿Y por qué no amas la iglesia? ¿Por qué te tienen que decir, vamos a la iglesia? Hay un chiste por allí, ¿no?, que cuentan, ¿no?, que le dice a la esposa, mi amor, vamos a la iglesia, por favor, vamos, vístete. Además, acuérdate que eres el pastor, ¿no? Si te tienen que traer, si te tienen que obligar, si vienes regañadiente a la iglesia, déjame darte otra mala noticia: no vas a estar en el cielo con Dios. Porque si aquí no quieres estar en la presencia de Dios, con el pueblo de Dios, Enoc se lo llevó Dios, porque él quería estar con Dios. Su anhelo era vivir con Dios. El anhelo de Enoc era estar siempre con Dios, y necesitamos líderes que anhelen estar con Dios. Y cuando tú estás con Dios y pasas tiempo con Dios, otros te van a ver a Cristo en ti, y aunque te odien, aunque no te quieran, un día lo van a reconocer que necesitaban tu mensaje, tu vida, tu ejemplo. Como conclusión, necesitamos, y créanme que no prediqué la mitad del mensaje,
Pero como conclusión, necesitamos estos líderes en los hogares y en nuestras iglesias. Enoc prefería estar en el desierto con Dios que estar en el paraíso sin Dios. Dijo un hombre llamado A.W. Tozer que en estos años en América iban a haber iglesias, cristianismo sin Cristo, movimientos sin espíritu, gente llenando las iglesias, pero la gente vacía de Dios. Y esas iglesias llenas, con multitudes, me pregunto muchas veces, no es que la multitud está mal, pero ¿qué le estarán compartiendo? Es importante meditar en eso. Él prefería estar en el desierto con Dios. De hecho, ¿con quién caminó Enoc? Con Dios. ¿Cómo era la generación de Enoc? Pensando continuamente el mal. Y pregunto, ¿cuántos se salvaron en el diluvio? Solo 8 personas. Interesante. Necesitamos personas que estén dispuestos aún a caminar solos. Se la raya y dice, ¿quién está de parte de Dios? Necesitamos hombres y mujeres que tengan la fe de Enoc, el enfoque de Enoc, lo que Dios aprueba, su ocupación, que busquen a Dios, su predicación, que enseñen lo que agrada a Dios, y su anhelo, vivir con Dios y conocerle para siempre. Señor, gracias por tu palabra.